Bueno, mira, el primer problema que vamos a hacer, de acuerdo, de pandeo por compresión es el examen de enero de 2015. Dice que el nuevo propietario de un edificio situado en el centro tal de Elche desea solicitar licencia para modificar el uso del mismo. Para ello se desea realizar un estudio acerca de las modificaciones a realizar en la estructura. Dice que la columna peor situada es un perfil HB 140 de acero 275 y de longitud 3 metros, la cual se encuentra empotrada en los dos forjados, el interior y el superior, es decir, sería una bien potrada. ¿De acuerdo? Esto es importante porque ya sabéis que para la longitud de pandeo es indispensable tener este conocimiento. Empotrada en los dos forjados, el interior y el superior. Y dicha columna debe soportar un esfuerzo axil que ya está mayorado, es decir, en este caso no tenemos que hacer intervenir ningún cálculo nuestro, ¿de acuerdo? Sino que directamente nos dan el axil al que va a estar sometido ahora, que será de 1300 kN. Digamos que esto directamente para nosotros va a ser nuestra axil ED. ¿De acuerdo? El valor de cálculo del axil. El axil ED. Porque nos indican que ya está mollado. No tengo que multiplicar por ningún coeficiente de seguridad ni nada parecido. ¿Vale? Nos pide primero que comprobemos si la columna resistirá este axil. Se ve que antes estaba sometida a un esfuerzo axil inferior y como ahora le vamos a aplicar un 1300 kN, quieren saber si soportará. ¿Vale? En el dibujo, la HB corresponde simplemente a la parte central. Esta de aquí. ¿Vale? Esta es nuestra HB. ¿Vale? Lo que tenemos en los laterales es porque dice, en el segundo apartado, pero esto vendrá después, se propone realizar un refuerzo de la columna consistente en añadir 2 chapas a la sección situadas según la figura. Es decir, que estas son 2 chapas adicionales que nosotros vamos a agregar. Pero el primer apartado pide, de acuerdo, que calculemos si solamente la HB que teníamos originalmente, de acuerdo, soportaría ese esfuerzo axil. ¿Vale? Mirad, evidentemente es un pilar y por tanto está sometido a un esfuerzo axil de compresión de 1300 kN, ¿vale? Con lo cual, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Bueno, pues hacer la comprobación correspondiente a un axil de compresión. Mirad, yo aquí me he saltado directamente, si queréis la podéis hacer, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Yo me he saltado aquí la comprobación de la resistencia del acotamiento de la sección. Simplemente una cuestión, mirad. Si esto está sometido a un axil de compresión, yo tendría que realizar teóricamente 2 estudios. Tendría que realizar el de acotamiento de la sección y después la posibilidad de pandeo por compresión. Pero el pandeo por compresión es un fenómeno más desfavorable, que se produce siempre bajo una carga inferior a la de agotamiento de la sección. ¿Me explico? Con lo cual, yo puedo comprobar esto, puedo comprobarlo del pandeo. Si el pandeo cumple, pues ya también cumple por agotamiento. Si el pandeo no cumple, pues me da igual que cumpliera o no por agotamiento, porque no cumpliría pandeo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, digamos que lo que nos estamos saltando de alguna forma es el cálculo de el axil de compresión RD, que sería simplemente el área por el límite elástico, ¿de acuerdo? Partido el gamma M0. De todas formas, repito, si alguien lo quiere calcular, ¿de acuerdo? Lo puede calcular. Yo la verdad que con uno calculado, no sé si falla o no falla, no tengo ni idea, pero simplemente, ¿de acuerdo? Lo calcula y lo compara con los 1300. Pero vuelvo a repetir, en este caso en el que no se especifica si hay que hacer una cosa, hay que hacer otra, hay que hacer las dos, pues la situación más desfavorable siempre corresponde al pandeo por compresión, ¿vale? Con lo cual, me interesa, ¿de acuerdo?, comprobar aquella situación más desfavorable y en este caso me limito a la del pandeo por compresión, ¿vale? Aquí simplemente he anotado los datos que tenemos, el HB 140, ¿de acuerdo? El tipo de acero, la longitud es una bien potrada y el axil que está mayorado. Os he dibujado aquí la sección y he dibujado los ejes que nosotros consideramos en la sección, ¿vale? El eje Z, que ya veis que corresponde al eje
en la dirección del alma, y el eje Y corresponde al eje en la dirección de las alas, ¿vale? Estos son siempre los ejes que vamos a considerar porque son los ejes que están dibujados en las tablas de Hacerlor, ¿de acuerdo? Si os vais a la tabla de Hacerlor, veréis que los ejes están dibujados para los diferentes perfiles de esa forma, ¿vale? Vale, primero, vamos a ir calculando cosillas. Explico, primero. Nos hace falta primero la longitud, ¿de acuerdo?, de pandeo. Bueno, pues simplemente tenemos que recordar, ¿de acuerdo?, que para una vía empotrada, de todas formas, mirar, siempre lo que voy a hacer, ¿de acuerdo?, es al final de cada problema poner las cosas que me hacen falta, de cuento, para ir enseñándolas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí la verdad es que no, en concreto esa, la verdad que no la he elegido porque como era sencilla, esa no la he cogido. Pero bueno, esta dependería simplemente de la tabla esa donde teníamos, ¿de acuerdo?, la longitud de pandeo en función de los diferentes casos de soportes en los extremos, con lo cual para una vía empotrada era 0,5 L y por tanto sería 1,75 metros. El lambda de Euler, que ya os he dicho, de acuerdo, que era simplemente el módulo de Young, ese lo tenemos también en las tablas, son 210.000, ¿de acuerdo? Y el límite elástico, que son 265, ¿vale? Están en las mismas unidades, ¿vale? Son 200.000 newton partido milímetro cuadrado y también son 275 newton partido milímetro cuadrado, con lo cual ya veis que este término es adimensional, no tiene unidades, ¿vale? Como yo os había comentado, era 86,815, siempre para ceros 275, que son los más usuales, los que habitualmente utilizamos en perfiles, ¿vale? Vale. Aquí es cuando empezamos a utilizar las tablas, es decir, nos hacen falta los radios de giros y hago una concreción. Vamos a intentar explicar esto un poco más detalladamente. Mirad, aquí la cuestión, de acuerdo, es, nosotros vamos a tener un pilar. Voy a intentar dibujar un pilar en 3 dimensiones así. Esa es la base del pilar. Repito, el pilar no está hecho tal, pero me era muy costoso dibujar eso, por lo cual simplemente dibujo el contorno de la figura, con eso es suficiente. ¿Vale? Mirad, en ese pilar nosotros tenemos la directriz del pilar, es nuestro eje X, donde se produce el axil. Y los otros dos ejes, tal y como los hemos dibujado, serían el eje Y y el eje Z. El eje Y, este de aquí, y el eje Z, este de aquí. ¿Vale? Con lo cual, mirad, si se tuviera que producir la flexión se podría producir en dos direcciones, es decir, digamos que si la viga la dibujo como un elemento lineal, puede ser que flexionara, ¿de acuerdo? Quiero decir, puede ser que flexionara así. ¿De acuerdo? Aquí lo que pasa es que, claro, en este plano tampoco en 2 dimensiones es más difícil de comprobar. Puede ser que flexionara, ¿de acuerdo? Digamos que en el plano Y, o puede ser también que flexionara en el plano Z. Es decir, puede ser que la flexión se produjera, ¿de acuerdo?, en este plano así. A ver, no sé si así ha quedado muy claro. Vamos a dibujarlo con otro colorín para que sea un pelín más. A ver, mirad. Repito, las posibilidades son: nuestro elemento tendrá dos planos. Uno será el plano IX, y este, de acuerdo, que viene para acá, que será el plano ZX. Bueno, pues las posibilidades de flexión que se puedan producir, de acuerdo al pandeo, dependerán, de acuerdo, de si se produce en este eje o se produce en este eje. Con lo cual habrá dos posibilidades de pandeo y hay que estudiar, de acuerdo, a las dos. Ahora luego daremos características para que no siempre tengamos que analizar las dos, pero habrá que estudiar ambas. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a tener que calcular? Bueno, pues lo primero que vamos a partir es de, como nos hacen falta los radios de giro, voy a utilizar los dos radios de giro, el correspondiente al eje Y y el correspondiente al eje Z. Esos radios de giro los buscáis en las tablas de Hacerlor.
Mirad, yo aquí he cogido la tabla de acero correspondiente, esto simplemente es un corta y pega, ¿de acuerdo? Que he hecho aquí, del perfil que nos interesaba, el HD. Y ahí tenemos un puñado de características de cosas, o sea, hay un montón, ¿de acuerdo? Base, altura, espesor de alas, ¿de acuerdo? En fin, hay un montón de cosas, ¿de acuerdo? Entre ellas las dos que nos interesan, que son el radio de giro en el eje Y y el radio de giro en el eje Z. ¿Vale? Precaución, porque en las tablas de hacerlo les ha dado que por no poner aquí los términos, pues ya veis que todas tienen ahí, están multiplicadas por términos. Es decir, por ejemplo, el radio de giro en el eje Y sería 5,93 por 10 milímetros, o sea, serían 59,3. Y la otra sería el IZ, 3,58 por 10 milímetros, serían 35,8 milímetros. ¿De acuerdo? Con lo cual, simplemente he copiado esos dos valores. El del eje Y, 5,93 por 10 milímetros, lo he pasado a metros, es este de aquí. Y el del eje Z, 3,58 por 10, pasado a metros, 0,0358. ¿Vale? Y como ya tenemos la longitud de pandeo, tenemos los radios de giro y tenemos el lambda de Euler, ¿de acuerdo? La esbeltez de Euler, pues podemos calcular las esbelteces, la esbeltez reducida o adimensional en cada uno de los dos planos, ¿de acuerdo? Con el correspondiente, ¿de acuerdo?, al eje Y, que me da 0,34, y el correspondiente al eje Z, que me da 0,563. ¿Vale? Vale. Aquí es donde vamos a comentar una cosa que, si podemos recordarla, sería muy interesante, ¿de acuerdo?, para otros ejercicios. Mirad, nosotros siempre estudiamos, como estamos diciendo, la situación más desfavorable, con lo cual, si el pandeo se tiene que producir, se producirá en aquella dirección o aquí en el plano, en el eje, como queréis denominarlo, en el que haya, de acuerdo, una mayor esbeltez adimensional. Por eso yo he reseñado aquí el 0,563. Es decir, en caso de producirse, en este caso, de acuerdo al pandeo, se produciría de acuerdo en el plano XZ. No me hace falta ya estudiar el otro, porque el otro tiene una esbeltez más pequeña, y recordar que a medida que esa esbeltez va disminuyendo, hay un momento que ya no tengo ni que comprobar pandeo. Si os acordáis, la condición de acuerdo a la norma es que para valores por debajo del 0, no sé si era 0,2, ¿de acuerdo? No me recuerdo ahora, ¿de acuerdo? Ya no había que estudiar el pandeo, con lo cual lo que nos interesará será, ¿de acuerdo?, aquella, digamos que aquella dirección, aquel plano, que presente una mayor esbeltez reducida, ¿vale? Y lo enlazo con otra cosa para que lo tengáis en cuenta. Mirad, la mayor esbeltez reducida, ¿dónde se produce? Donde tengamos menor radio de giro. Es decir, que para nosotros lo interesante será, de los ejes que tengamos disponible en la tabla de Ferlor, aquel que corresponda, de acuerdo, al de menor radio de giro, porque además ese es el que ellos denominan eje débil, se denomina así. Y es donde se podría producir, de acuerdo, el pandeo, se podría producir la flexión. ¿Vale? Con lo cual, aunque en este ejercicio, ¿de acuerdo?, estoy calculando los dos para que vierais las dos posibilidades, en un ejercicio práctico, ¿de acuerdo?, yo me iría directamente a mirar aquella dirección que presentara un menor radio de giro, porque el de menor radio de giro presentaría la mayor esbeltez, y por tanto yo seguiría haciendo el cálculo solamente con esa esbeltez. ¿Vale? Vuestro profesor para estas cosas es un poco rarejo, ¿de acuerdo? Me explico. Ya hablaremos posteriormente, ¿de acuerdo? Al final del problema hay una hoja para rellenar. En este no, pero en los problemas actuales, ¿de acuerdo?, de Pablo sí. Y muchas veces pide los dos. Pues bueno, pues habrá que calcular los dos, pero la verdad, no sé, yo no entiendo este tipo de criterios, ¿de acuerdo? Porque a un ingeniero lo que hay que decirle es lo que tiene que calcular, ¿de acuerdo?, y la forma más sencilla de llegar a ello. Si la forma más sencilla, si el cálculo se tiene que realizar sobre el eje débil, pues yo sé que el eje que tengo que coger, ¿de acuerdo?, es el que correspondería, de acuerdo, a el de menor radio de giro. Repito, en algunos casos tendremos que completar la tabla, ya que habrá que hacer los cálculos de uno y de otro, pero serían totalmente innecesarios. Pero totalmente innecesarios.
Lo digo de antemano, ¿vale? Porque hay algunas hojas que pretenden que lleguemos al coeficiente de reducción de pandeo en el eje Y y en el eje Z. Señores, una chorrada, una auténtica chorrada. Eso no sirve para nada. Una vez que has determinado, ¿de acuerdo?, el menor radio de giro, es en ese eje donde se va a producir el pandeo. Se acabó, ¿de acuerdo? No se va a producir en el otro que presenta un mayor radio de giro. Mirad, el radio de giro está relacionado con el momento de inercia. El momento de inercia está relacionado con la posibilidad de la flexión respecto a un eje. Con lo cual, me interesará, ¿de acuerdo?, aquella dirección en la que se presente un menor momento de inercia, porque habrá una menor resistencia a la flexión. En fin, no voy a hacer ningún comentario de esto porque es un poco chorra, no merece la pena, ¿de acuerdo? Repito, yo en este caso voy a utilizar directamente, ¿de acuerdo?, el lambda z, ¿de acuerdo?, porque soy el mayor y es el que nos interesa en nuestro cálculo, ¿vale? Una vez llegado aquí tenemos que determinar la curva de pandeo, ¿vale? Con lo cual necesitamos ir a la tabla, ¿de acuerdo? Necesitamos ir a la tabla de curvas, a la tabla de elección de curvas de pandeo. Ya sabéis que lo que tenemos es un perfil laminado en I, es decir, si os vais a la tabla de elección de curvas de pandeo, veréis que hay un perfil, ¿de acuerdo? Hay una sección, aquí está una parte de la tabla, ¿de acuerdo? Pero hay una sección en perfiles laminados en I, que es el HB140 que nosotros tenemos, ¿vale? Las HBs, ¿de acuerdo? Iremos comentando determinadas características por si podéis recordarlas para ir un poquitín más rápido, ¿de acuerdo? Si miráis la altura y la base de la HB coinciden. Todas las HBs, ¿de acuerdo?, son cuadradas, ¿de acuerdo? Tienen las mismas dimensiones, ¿de acuerdo?, en las mismas dimensiones, de acuerdo, en base que en altura. Con lo cual eso significará que el cociente H partido B, que es lo primero que se determina aquí, será menor que 1,2. Claro, si es igual, será 1, ¿verdad? H partido B, 140 partido 140 será 1 y será menor que 1,2. Además, miramos también el que yo os había comentado como espesor del ala. Lo tenéis aquí, el T sub F, que son 12 milímetros. ¿Vale? Con lo cual ya tenéis también el segundo criterio para entrar en la tabla, ¿de acuerdo? Tenemos el HD menor que 1,2 y el espesor menor que 100 milímetros. También aquí he puesto un espesor estela. Y por último, ¿de acuerdo? Mirad, esto es función de la resistencia. Aquí tenemos límite elástico entre 265 y 355 y límite elástico 350. Por supuesto, corresponde a este, el 265 está en este intervalo. Y nuestro eje de pandeo, que era el eje Z, por el AC. ¿De acuerdo? Fijaros que dependiendo de que tomáramos un eje o tomáramos otro, las curvas de pandeo serían diferentes. Cuando haya que estudiar los dos, evidentemente, como las curvas proporcionan valores diferentes, habrá que utilizar valores diferentes. Volvemos al cálculo donde estábamos. El HB menor que 1,2, el espesor del ala 100 menos de 100, y por tanto el eje Z, que era el eje débil, y por tanto la curva de pandeo es la C. Y si la curva de pandeo es la C, el coeficiente de imperfección valía 0,49. Ya está. No sé si aquí habré puesto, no recuerdo si aquí habré puesto la tabla de los coeficientes. No, esa la tenéis sobre... En fin, hay determinadas cosas que me he ido comiendo porque son valores que salen un montón de veces. Esta es simplemente, de acuerdo, la tabla de los coeficientes de imperfección en función de la curva de pandeo, que en este caso es la C, ¿vale? Bueno, pues con eso ya tenemos la LT relativa, hemos calculado el phi, por supuesto, repito, lo estoy haciendo con el valor de Z y con el coeficiente de imperfección que he obtenido, eso me da 0,7474, y con eso me voy al cálculo del coeficiente de reducción al pandeo. Esto ya veis que simplemente ir sustituyendo valores, los valores que vamos obteniendo los vamos sustituyendo y nos da un coeficiente de reducción de 0,8071. Y con ese ya podemos calcular la resistencia a pandeo por compresión. Coeficiente de pandeo, el área, la F sub I, ¿de acuerdo? Mirad, el área también la teníamos en las tablas, el área la proporciona también las tablas de Hacerlor, aunque son un poco rollo, ¿de acuerdo? Pero proporcionan un montón de datos, ¿de acuerdo? Mira, aquí el área era
43 por 10 elevado a 2. 43 por 10 elevado a 2. Era milímetros cuadrados, lo he pasado a metros. El F sub I, aquí sí que, mirad, aquí sí que voy a hacer una cosa que habitualmente vamos a hacer. A ver, mirad. Si yo utilizara los valores tal y conforme nos dan, esto de aquí, la resistencia esta nos daría en Newton. Con lo cual nos va a dar valores súper exagerados. Eso no tiene mucho sentido. Nosotros nuestras cargas las estamos utilizando de acuerdo en kilonewton, con lo cual lo normal, de acuerdo, sería que los valores los tuviéramos también en kilonewton. Con lo cual, sí que voy a hacer lo siguiente. El F sub I, el límite elástico, que es 225 newton partido milímetro cuadrado, lo he pasado a kilonewton partido por metro cuadrado. Así nos dará la fuerza para comparar con el axil que nos habían dado en forma de kilonewton, que es la expresión más idónea, ¿vale? Con lo cual, simplemente sustituyo los valores. Era el coeficiente de reducción del pandeo, el área que ya tenemos aquí, el límite elástico y el gamma M1, que era 1,05. El gamma M0 y el M1, de acuerdo, tienen el mismo valor. De acuerdo, lo digo porque si alguien mira la tabla, se dará cuenta de que aunque se utilicen, aunque sean diferentes, de acuerdo en concepto, resulta que para el acero, el gamma M0 y el gamma M1, el gamma M0 y el gamma M1 resulta que son iguales. Los dos valen 1,05, con lo cual la verdad nos despreocupamos un poco de esto. Hasta que no lleguemos a uniones atornilladas o algo así, que utilizaremos el gamma M2, no va a tener ninguna utilidad, ¿vale? Hago ese cálculo y nos da 908,948 kilonewton. Esa es la resistencia, ¿de acuerdo?, de nuestro elemento, de acuerdo a pandeo por compresión, ¿vale? Pero resulta que como nuestro elemento está sometido a un axil de 1300, pues resulta que la resistencia es menor que la acción. Si la resistencia es menor que la acción, no cumple. Es decir, a la pregunta que ellos nos realizaban, de acuerdo, a comprobar si la columna resistirá ese axil, la respuesta es no, no soporta ese axil. ¿De acuerdo? En este caso, por la cuestión de pandeo. Ya hemos dicho que nos hemos quitado el agotamiento de la sección, porque como el caso desfavorable, ¿de acuerdo?, era este, pues el otro me daba un poco igual lo que diera. ¿De acuerdo? Si este cumplía, es que los dos cumplirían, y si este no cumple, me da igual lo que del otro, con que uno no cumpla es suficiente. Y ya hemos dicho que la situación de pandeo siempre es más desfavorable que simplemente la situación de agotamiento, ¿vale? Con lo cual ya tenemos el primer cálculo. La verdad es que lo que hemos hecho en el examen varía poco, ¿eh? Joder, esto le han puesto 0,5 punticos de todo lo que hemos hecho. Pin. Yo creo que esto está un poco descompensado, pero bueno. Es verdad que la segunda parte, ¿de acuerdo?, tiene una pequeña dificultad, ¿de acuerdo? Y por eso esa porción del problema vale más. Nos dice, mirad, nosotros ahora ya tenemos claro que no cumple de acuerdo a pandeo, es decir, esa columna, de acuerdo, ese pilar no resiste los esfuerzos que nosotros a lo que lo estamos sometiendo. Con lo cual, ¿qué ha decidido el arquitecto en cuestión? Pues intentar reforzar el pilar, ¿de acuerdo? Lo más fácil era reforzarlo. Entonces, esa es la segunda opción del problema. Dice, se propone realizar un refuerzo de la columna consistente en añadir las dos chapas estas de la sección, que están, ya veis que ahí las han puesto en los laterales, situadas según la figura, pero hay una cuestión, y es, mirad, la sección de las chapas es de 130 milímetros, 130 por 10. A ver, evidentemente, como la HB era 140 y esto mide un poco menos, esta es de 130. ¿Vale? Estos son 130 milímetros. Y el espesor se referiría a esto, el espesor de las chapas, que es de 10 milímetros. ¿Vale? Pero mirad, resulta que el refuerzo no se coloca a lo largo de todo el pilar. Resulta que el refuerzo solamente ocupa 2,8 metros del pilar. Recordad, el pilar medía 3,5 metros, con lo cual se nos va a quedar una porción por encima, una porción por debajo, en la que no habrá chapas. Estas chapas se sitúan en el centro vertical de la columna, comprobar si dicho refuerzo es suficiente para que la columna soporte el axil anterior y comprobar si hace falta otra solución para el refuerzo de la columna. Es decir,
Con este refuerzo nos piden que volvamos a hacer otra vez el cálculo. Pero ¿qué tenemos? Bueno, pues lo que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Tiene que quedar claro, es una columna en la que hay una porción que tiene las chapas y otra porción que no tiene las chapas. Con lo cual pues será una columna de sección variable, porque en unos tramos tendremos la sección del HB y en otros tramos tendremos la sección del HB más las dos chapas laterales que hemos insertado. A ver, os he intentado hacer aquí un dibujillo, lo que pasa es que era un poco complicado la situación. Mirad, ese era ese, y os he intentado hacer este dibujillo para que se entendiese. Mirad, he dibujado la parte superior del pilar, ¿de acuerdo? Y ya veis que las chapas no llegan hasta el final. Estas son las chapas, ¿de acuerdo? Estas son las chapas. Y nos queda, ¿de acuerdo? Aquí un trozo, ¿de acuerdo? En el que solamente hay HB. Y después tenemos otro trozo donde sí que tenemos, ¿de acuerdo? La HB con los dos refuerzos, ¿vale? Con lo cual, en primer lugar, el área de la HB ya la teníamos. Lo que tenemos que hacer es calcular el área de la HB más los refuerzos. Es decir, el área de la HB eran 43 por 10 a la 2 milímetros y le he sumado aquí las dos chapas de las dimensiones 10 por 130. Con lo cual ahora en la sección donde se encuentran las chapas hay 6.900 milímetros cuadrados, es decir, 0,069. 0,0069 metros cuadrados. Repito, tenemos por tanto el área que corresponde solamente a la porción de la que hay solamente el perfil laminado y después el área, que es esta que hemos calculado, que corresponde de acuerdo al perfil donde tenemos las chapas, ¿vale? Que ya veis que ha aumentado. Ha pasado de ser 40, ha pasado de ser eran 4.300, sí, 4.300 a 6.900. Ha aumentado de forma importante, ¿vale? Vale. ¿Qué es lo que también se va a modificar? Pues evidentemente los momentos de inercia. Si ahora estoy agregando cosas laterales, estoy agregando esto lateral, ¿de acuerdo? Por aquí y esto de aquí, pues evidentemente estoy modificando, ¿de acuerdo? Los momentos de inercia, ¿vale? Oye, aquí os voy a pedir simplemente, yo ya sé que alguien me dirá, pues esto es de hace, ya, pero es que esto es de hace 2 años, esto es de resistencia, hace 3, ya, pero es que escuchadme alguna cosa. Aquí estas asignaturas son secuenciales, ¿de acuerdo? Habéis visto primero resistencia, luego elasticidad, ¿de acuerdo? Y teoría de la estructura y ahora construcción industrial. Por lo cual estas asignaturas son secuenciales y hay que ir, pues eso, absorbiendo las cosas importantes que vemos de acuerdo en cada una de las asignaturas. Es decir, primero, he calculado el momento de inercia con referencia al eje Y. ¿Vale? Mirad, en la tabla de Hacerlor, tenemos los momentos de inercia también. Pues este lo tenemos aquí. Aquí está el momento de inercia con respecto al eje Y. Y aquí está el momento de inercia con respecto al eje Z. Aquí. ¿Vale? Con lo cual, esas serán los momentos de inercia de la HB 140, de nuestro perfil base. ¿Vale? Bueno, pues si calculo ahora con respecto al eje Y, ¿qué tendré que hacer? Bueno, pues a ese base que tenemos del HB, tendré que sumar el momento de inercia de los dos perfiles. Los dos perfiles. Y claro, de estas cosillas así tan elementales hay que acordarse. ¿Cuál es el momento de inercia de un rectángulo respecto a un eje que pasaba por su centro geométrico? Pues un 12avo de la base por la altura del cubo. Bueno, pues un 12avo de la base que era 10, por la altura que es 130 al cubo, sumo, y eso nos da, primero lo he obtenido en milímetros cuadrados, y luego lo he pasado, en milímetros a la cuarta, y luego he pasado a metros a la cuarta. El cálculo del eje Z es ligeramente más complicadillo porque, mirad, al momento de inercia base del HB 140, repito, estos dos son del 140, le tengo que sumar otra vez los de las chapas adicionales. Pero claro, el tema es que yo tengo que calcular primero el momento de inercia respecto a un eje que pase por su centro geométrico y ese no es el eje Z. Recordar que lo que hacíamos con eso era utilizar el teorema de Steiner. Es decir, se calculaba primero el momento de inercia de acuerdo con respecto al eje de la sección y luego se trasladaba. He calculado la distancia que habría entre los dos ejes, el eje propio del HB
y el eje de las chapas, ¿vale? Como la base del HB era en 140, serían por tanto la mitad 70, las chapas eran de 10, de la mitad 5, por total distancia entre ejes 75. Con lo cual el cálculo ya veis que es 2 veces las chapas, vuelvo a utilizar otra vez, en este caso el 1/12 de HB cubo, es lo mismo, 1/12 de 130 por 10 al cubo, y ahora ¿qué hago? Le aplico Steiner. La superficie, 10 por 130, por la distancia, que era 75, al cuadrado. Y obtengo el momento de inercia respecto al eje Z. ¿Vale? Ya tengo los dos momentos de inercia, ¿vale? Respecto al eje Y, respecto al eje Z. Vale. Mirad, ya hemos comentado que la viga en su longitud total tenía 3,5 metros y las chapas ocupan solamente 2,8. Mirad, en la parte que no hay chapas, el área era 0,0043. En la parte donde había chapas era 0,00, aquí falta un 0, 0069. Mirad, la norma nos dice que tenemos que calcular un área media. A ver, ¿cómo se calcula esa área media? Pues esa área media se calcula simplemente ponderando las áreas que tenemos por las longitudes en las que se producen. ¿De acuerdo? Es decir, mirad, yo tengo un área, el área original, el 0,043, se produce sobre la longitud que es la diferencia entre la longitud de las chapas y la longitud de la viga. Eran 0,7 metros, es decir, digamos que los dos tramos de 0,35 que nos queda por arriba y por debajo, sería la longitud 1. Y después tengo el área esa que ya tenemos implementada, ¿de acuerdo? Sobre la longitud de las chapas, que era de 2,8. Aquí abajo pongo la suma de longitudes y por tanto ya tengo una media ponderada. Ya veis que no quiero que confundáis esto con una media aritmética, nos han dicho un área media, ¿de acuerdo? No es simplemente sumar y dividir por 2, porque esto dependerá de la cantidad de la longitud que ocupen las chapas, con lo cual, repito, había que ponderarlas en forma de longitud, es decir, aquí tenéis de tomar la expresión para otros casos. La longitud 1 por el área 1, la longitud 2 por el área 2, y aquí abajo simplemente la suma de longitudes. ¿Vale? Mirad, en el eje Y tendremos un momento de inercia mínimo, que corresponderá al de la HB normal y corriente. Y un momento de inercia máximo que se hemos calculado, ¿de acuerdo? Hace un momento cuando hemos adicionado las chapas. Mira, 1865 era el cálculo este que habíamos realizado aquí. ¿Vale? Y lo mismo para el eje Z, exactamente igual. El Z mínimo correspondería simplemente a cuando tenemos la HB y el momento de inercia máximo se le correspondería de acuerdo a cuando tenemos las chapas. De todas formas, el mínimo máximo aquí se veían directamente a simple vista. ¿De acuerdo? Con lo cual, teóricamente, ese coeficiente que tenemos que calcular, que es el nu, en este caso podríamos calcular dos coeficientes, ¿de acuerdo? Uno para el eje Y, recuerda que el coeficiente nu este era la raíz de entre el momento de inercia mínimo y máximo, con lo cual obtendríamos uno para el eje Y, ¿vale? Y otro para el eje Z. Con lo cual, los nus de esa tabla, os recuerdo la tabla que vamos a utilizar. La tabla era esta, ¿de acuerdo? Nosotros queremos calcular el coeficiente C y teníamos que introducir primero esto de aquí, el nu, y teníamos que introducir también el valor de A, ¿vale? Y hemos dicho que nuestro elemento tendría que asemejarse a uno de los tipos estructurales que tenemos en la tabla, ¿de acuerdo? Bueno, pues mirad, de la tabla, el elemento que se asemeja es este, ¿verdad? Digamos que esta porción de aquí, esta porción de aquí, serían las chapas. Esta de aquí y esta de aquí. Así tenemos una porción donde está solamente el perfil y otra porción donde está el perfil y las chapas, con lo cual corresponde a esa situación.
¿vale? Y fijaos lo que nos dicen, nos dan claramente en la tabla, este tipo de tablas, lo único que hacer es interpretarlas. Aquí esta longitud es A por L. O sea, la longitud de las chapas es A por L, con lo cual evidentemente yo puedo determinar lo que vale el coeficiente A. Mirad, aquí lo he copiado, ¿de acuerdo? Aquí es donde se produce el momento de inercia máximo, aquí en la parte central, después nos demos la parte del momento de inercia mínimo, y como nos han dicho que A por L, esta parte A por L, A por L que es 3,5, tiene que ser igual a la longitud de la chapa 2,8, bueno, pues nos queda que A vale 0,8. Ya sabemos lo que vale el valor de A, es decir, estaríamos por tanto ahora, a ver si llega al completo, sí, estaríamos de acuerdo por tanto en esta fila, ¿vale? En esos valores de ahí, ¿vale? Y realmente el único rollete que tenemos es que como nuestros nus no son valores redondos, como aparecen aquí en las tablas, pues nos ha tocado interpolar. Me explico. Mirad, para el nu sub i, que era 0,897, si miramos aquí el 0,897 estaría, voy a poner aquí otro colorín, el 0,897 estaría entre estos dos valores. Aquí estaría, repito, uno de los ejemplos, el 0,897, que es el nu sub i, ¿vale? Por lo cual simplemente lo único que hemos hecho ha sido interpolar, nada más. Entre esos dos valores hemos interpolado y obtenemos un valor de C sub i 0,97607. Exactamente lo mismo con el otro. El omega z era 0,5223, con lo cual si veis a la tabla el 0,52 estaría entre estos dos valores y lo mismo, he interpolado el omega z y obtengo una CZ de 0,763962. Ya tengo los coeficientes que multiplicaban a los momentos de inercia, con lo cual, como el momento de inercia equivalente era C por el momento de inercia máximo, y el radio de giro equivalente sea el momento de inercia a partir del área media, pues directamente que aplica yo directamente la formulita, es decir, el radio de giro sería, en este caso he calculado primero el del I, es decir, el C que hemos obtenido a partir de nu sub i, el momento de inercia máximo en el eje I y el área media que ya habíamos calculado. Y esto nos da 53,5612. Hago lo mismo con el eje Z y me queda 49,1128. ¿Vale? Mirad, yo hasta aquí he querido seguir calculando de acuerdo el de un eje y el de otro, por el rollo este que tenía un momento de inercia diferente, las Cs eran diferentes, es decir, aquí sí que incluso existía la posibilidad, ¿de acuerdo? Por culpa de estas Cs, de que esto diera valores diferentes. Pero una vez que llego aquí, evidentemente yo ahora ya identifico cuál es el eje del menor radio de giro. En este caso, radio de giro equivalente. Y el de menor radio de giro equivalente es el Z. Con lo cual, a partir de aquí ya solamente calculo el que me interesa, que es el Z. Será la situación más desfavorable. Calculo la esbelte reducida con la longitud de pandeo, el radio de giro correspondiente y el lambda de Euler. Eso me da 0,41, 0,43. Y para seguir necesito calcular, ¿de acuerdo? Necesito saber qué curva de pandeo vamos a utilizar, ¿vale? La verdad es que la curva de pandeo era un poco más compleja de saber aquí a qué se atañía, ¿de acuerdo? O sea, a dónde iba, porque mirad, esto ya es un perfil en I normal y corriente, porque tenemos los perfiles ahí usados. Con lo cual, yo me he ido a la agrupación de perfiles laminados soldados. Era la situación que más se parecía a la nuestra. Y en este caso, fijaros que no había ninguna clasificación. La curva de pandeo siempre es la misma, la C. O sea que la curva de pandeo sigue coincidiendo con la que teníamos originalmente en el problema. No era la situación que mejor, de acuerdo, se acoplaba a lo que a la información de nuestro problema.
Con lo cual la curva de pandeo es la C, por tanto el coeficiente de imperfección sería otra vez 0,49. He calculado el valor de phi 0,6358. Con ese calculado el coeficiente de reducción del pandeo, que ahora ha aumentado hasta 0,89176. Una cuestión bastante interesante, ¿eh? ¿Vale? El coeficiente de pandeo que nosotros habíamos obtenido en la situación original valía 0,8 y ahora hemos conseguido aumentarlo hasta 0, casi 9, ¿de acuerdo? 0,1. Con lo cual calculo la resistencia a pandeo con la fórmula correspondiente, el área media, el límite elástico, el gamma M0 y el nuevo coeficiente de reducción, y eso nos da 1490,09, que ahora sí es mayor que el axil que nos habían proporcionado, con lo cual en este caso la resistencia de acuerdo es mayor que el axil y por tanto cumple. ¿Vale? Yo creo que es un ejercicio, ¿de acuerdo? En fin, muy interesante para el primer día, ¿de acuerdo? No sé si sería interesante para el séptimo día, pero para el primer día, ¿de acuerdo? Es súper interesante, porque resulta que hemos obtenido, hemos analizado dos situaciones diferentes en las que se modificaba la geometría, ¿de acuerdo? De la pilar, de la sección del pilar. En la primera ya hemos comprobado que no resistía de acuerdo a pandeo y sin embargo ahora al hacer, ¿de acuerdo?, ese refuerzo, supongo que claro, el arquitecto que lo habría hecho, lo habría precalculado para saber qué es lo que tenía que poner. Bueno, pues al efectuar ese refuerzo, ¿de acuerdo?, conseguimos aumentar el coeficiente de reducción de pandeo y por supuesto también, y este es el factor importante, se aumentaba mucho el área, con lo cual nos queda una resistencia mucho mayor y que por tanto en este caso supera el valor del axil que nos habían proporcionado. Y por tanto, en este caso el pilar sí soportaría el esfuerzo axil ese mayor. ¿Vale? En fin, repito, yo creo que es un ejercicio bastante claro de compresión y nos servía para entender las dos situaciones que teníamos que estudiar. ¿De acuerdo? De todas formas, aclaro. Esto es un ejercicio, lo digo porque en general, en nuestros problemas de metálicas, aquí y el hormigón, vamos a tener dos situaciones. Vamos a tener las situaciones de comprobación, es decir, esto es un problema de comprobación. A vosotros os han dado el perfil que estaban utilizando, os han dicho las láminas de acuerdo que habían agregado y vosotros simplemente habéis comprobado si realmente de acuerdo soporta de acuerdo el esfuerzo de pandeo o no. Habrá otros problemas, yo creo que a mi entender son ligeramente más complicadillos, que son los problemas de diseño. Solamente hay esas dos tipologías, ¿de acuerdo? Es decir, o yo tengo la geometría, ¿de acuerdo?, del elemento estructural y por tanto simplemente estoy comprobando, o bien no tengo la geometría del elemento y tengo que proporcionar la geometría de ese elemento, con lo cual estoy diseñando, ¿de acuerdo? Esas son las dos opciones que tenemos. Con lo cual, en el próximo problema, lo que vamos a ver, ¿de acuerdo?, es un problema de diseño de un pilar a compresión.